¿Os habéis dado cuenta cómo todo lo que observamos en el mundo, tanto objetos como personas, todo lo que observamos en el mundo tiende al desgaste y al desorden? A todos nos encanta comprar cosas nuevas. Hay algo especial cuando compras algo nuevo y tiene ese olor a nuevo. Pero os dais cuenta de algo muy rápidamente, que no se queda así por mucho tiempo. Siempre tiende al deterioro, por eso tenemos que comprar cosas nuevas. Intentar detener ese proceso natural de deterioro involucra gran esfuerzo de nuestra parte. Pero lo único que hace es retrasarlo, no impedirlo. Por eso hay ciertas profesiones que nunca carecerán de trabajo. Como por ejemplo la de los médicos y mecánicos. Ambas profesiones existen porque el deterioro de los coches y de las personas es inevitable desde un punto de vista humano. Estas requieren de constante cuidado y mantenimiento. Y aún con todo ese cuidado, los coches terminan en un desguace y las personas en un ataúd. Luego están las relaciones deterioradas. Cuando una relación se rompe, pareciera que no hay forma alguna de recuperar lo perdido. Y esa es la razón que vemos tantos divorcios y familias quebradas en nuestra sociedad. Pero peor de todo es cuando el deterioro y la destrucción que estamos experimentando en nuestras vidas es la consecuencia directa de nuestro propio pecado. Ojo, todo el deterioro en el mundo es por consecuencia del pecado de Adán, de nuestros primeros padres, pero hay deterioro, hay destrucción que es la consecuencia directa de nuestro propio pecado. Y eso sí que es lamentable. Sin duda, esa era la situación en la que se encontraba Israel en el libro de Amós. Jehová había prometido destruir a Israel por su propio pecado. Y el juicio contra ellos era inevitable. Quiero mostraros un par de versículos que demuestran esto. Amós 3, del 13 al 15. Mira esto. Oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Y lo que vimos en el sermón anterior, el pasaje que viene justo antes del que vamos a ver hoy, comienza de esta manera, el versículo 1 del capítulo 9. Vi al Señor que estaba sobre el altar, seguramente el santuario, el templo que habían edificado en Israel, y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Pero a pesar de todo ese juicio, que es el tema predominante de Amós, vemos al final del libro una promesa de restauración. Restauración. ¿Y qué es la restauración? Si buscamos en el diccionario, la restauración es lo opuesto al deterioro y la destrucción. Es lo opuesto. El restaurar algo, según la Real Academia Española, es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. En nuestro pasaje de hoy vemos dos promesas de restauración que están interrelacionadas. Dos promesas de restauración que están interrelacionadas. Tenemos la promesa de restauración de la casa de David, en los versículos 11 al 12, y tenemos la promesa de restauración del pueblo de Dios en los versículos 13 al 15.
Primero vemos la promesa de restauración de la casa de David en el versículo 11. Mira esto. Quiero que veáis aquí el lenguaje de restauración. Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ese es el lenguaje de restauración, ¿verdad? Versículo 14. Aquí vemos la promesa de restauración del pueblo de Dios. Y ojo, cuando habla aquí de la restauración del pueblo de Dios, está hablando de la restauración del remanente del pueblo de Dios. Si queréis saber más acerca de este remanente que Dios iba a producir mediante el cautiverio, mediante el exilio, un remanente que le iba a producir, que iba a ser temeroso de Dios, que le iba a preservar por amor a su nombre. Os animo a ver el sermón anterior a este, donde entramos en detalle acerca de esto. Pero cada vez que habla aquí de la restauración del pueblo de Dios, tienes que entender, según el contexto, que se está refiriendo a la restauración del remanente del pueblo de Dios. No está hablando de todos, sin excepción, porque algunos de ellos fueron juzgados, fueron condenados, y no hubo restauración para ellos. ¿Vale? ¿Dónde vemos este lenguaje de restauración? Dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Esto es completamente lo opuesto al juicio. Donde iban a plantar viñas y nadie iba a poder aprovecharse de lo producido. Iban a construir casas y no iban a poder habitar en ellas. Esto es un revertimiento total. La Biblia de las Américas usa lenguaje aún más claro acerca de cómo esto es una restauración en sí. Porque ¿qué dice? En el versículo 14, en la Biblia de las Américas, dice: restauraré el bienestar de mi pueblo Israel. Más claro no puede ser, ¿verdad? El énfasis aquí es una promesa de restauración. Una restauración de la casa de David, una restauración del remanente del pueblo de Dios. Y estas dos restauraciones están interrelacionadas y os voy a mostrar cómo en un momento. Amigos, nuestro pasaje de hoy es diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Amós. Si estás aquí por primera vez y estás escuchando este sermón, vas a decir: wow, yo quiero leer el libro de Amós porque todo es esperanza. No. Todo hasta ahora ha sido juicio. Este es el primer pasaje donde realmente vemos un tono de principio a fin de esperanza. El tono de este pasaje, cada pasaje en la Biblia tiene un tono. Vimos algunos que eran, por ejemplo, de lamento, como si estuviésemos hablando de una procesión fúnebre. Esto no es así en absoluto. El tono de este pasaje es uno de regocijo y de esperanza. Pero lo que quiero que entendáis es que este pasaje no fue escrito solo para la audiencia original de Amós, sino que fue escrito para nosotros también. Este pasaje debería producir en nosotros el mismo regocijo que produjo en aquellos que lo leyeron en el tiempo de Amós. Y quisiera mostraros por qué en esta mañana. ¿Por qué debería alegrarnos la restauración del remanente de Israel? ¿Por qué debería alegrarnos la restauración del remanente de Israel? Y la razón que hago esa pregunta es porque es tan fácil desconectarte cuando estás leyendo el Antiguo Testamento, estás leyendo un profeta menor y decir: esto no tiene nada que ver conmigo. Si os acordáis, el primer sermón de la serie de Amós tenía que ver con el rugido de Jehová, ¿os acordáis? Jehová ruge, o sea, era juicio. Y yo os hice esta pregunta, os dije: ¿por qué debería importarnos el rugido de Jehová? ¿Por qué? Porque yo sabía que iba a ser muy fácil leer eso y pensar: bueno, esto no tiene nada que ver conmigo. Y os mostré que sí tenía mucho que ver con nosotros. Estoy haciendo lo mismo ahora, pero ya no estamos hablando del rugido de Jehová. Estamos hablando de la restauración de Jehová. Esto debería producir en nosotros regocijo. ¿Por qué debería alegrarnos la restauración de Israel? Punto número 1.
porque su causa, la causa de esta restauración, su causa es divina gracia. Porque su causa es divina gracia. Hay una diferencia importante entre la destrucción de Israel. Si habéis estado prestando atención hasta el momento en el libro de Amós, hay una diferencia importante entre la destrucción de Israel y la restauración del remanente de Israel que quiero que observéis. Cada pasaje de juicio que hemos visto en Amós no solo nos describe el juicio en sí, sino que nos dice la razón por el juicio, cada vez. Os podría mostrar ejemplo tras ejemplo, pero os leeré uno que es representativo de lo que vemos en todo el libro. ¿Os acordáis en el capítulo 2? Después de que vemos a Amós profetizando contra las naciones, luego profetiza contra Judá y luego profetiza contra Israel, dando a entender que en realidad el enfoque de su profecía es realmente Israel, aunque el rugido de Jehová, el juicio de Jehová es universal en su alcance. Dice así, cuando introduce el juicio a Israel, mira que dice Amós 2, del 6 al 8, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4 no revocaré su castigo. Por cierto, cuando dice por 3 pecados, no es que literalmente habían cometido 3 pecados, esto es lenguaje simbólico. Está usando el número 3 para decir, 3 generalmente tiene que ver con algo completo, y está diciendo, mira, 3 pecados y habéis llegado al colmo, hasta 4. Por muchos pecados. Dice, no revocaré su castigo. Y luego explica cuáles son algunos de estos pecados. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Habíamos dicho que el pueblo de Israel había cometido 2 tipos de pecados. Pecados sociales y pecados de adoración contra Dios. Habían quebrantado las 2 tablas de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Habían quebrantado ambas tablas de la ley de los 10 mandamientos. Pero cada vez que anuncia juicio, les dice por qué. Pero cuando llegamos al final de Amós y vemos la promesa de restauración del remanente de Israel, no se nos dice la razón por la cual Jehová va a restaurar a Israel. Solo se nos dice que Jehová lo va a hacer. Quiero que veáis conmigo el versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y no se nos da ninguna razón por la cual lo va a hacer. Versículo 14. Y traeré, ¿quién está actuando aquí? Dios, Jehová. Del cautiverio a mi pueblo Israel. Versículo 15, primera parte. Pues los plantaré sobre su tierra. Ahora, si conocemos la Biblia, sabemos que la razón que Jehová restauraría la casa de David y el remanente del pueblo de Dios es por la promesa hecha a los padres y la promesa hecha a David. Los teólogos llaman esto el pacto abrahámico y el pacto davídico. La restauración no dependería de lo que hiciera Israel. No dependería de lo que hiciera Israel, sino de lo que Dios había prometido hacer. Y su promesa era por gracia. ¿Y qué significa gracia? Si llevas mucho tiempo en la iglesia, ¿sabes lo que significa gracia? Favor inmerecido. Favor inmerecido. Amigo, necesitas saber que el juicio de Dios es por causa de tu pecado. El juicio de Dios que vemos una y otra vez en Amós es por causa de tu pecado, y no me estoy metiendo contigo, es por causa de mi pecado, ¿vale? De nuestro pecado. La restauración de Dios es por gracia divina. Lo diré de otra manera. Si eres juzgado por Dios,
es porque lo mereces. Si eres restaurado por Dios, es solo por gracia, sin que lo merezcas. Y esto significa que tú eres 100% responsable por tu condenación, pero Dios es 100% responsable por tu salvación. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Ahora, ¿por qué debería alegrarnos que Jehová restaura por divina gracia? Porque la restauración no depende de nosotros, depende de Dios. Si dependiera de nosotros, lo único que nos esperaría sería condenación. Pero como depende de Dios, tenemos la esperanza de restauración. Y amigos, aunque Amós fue escrito hace mucho tiempo a una audiencia israelita, al reino del norte principalmente, tenemos que saber que Dios es un Dios que se deleita en restaurar lo destruido por las consecuencias del pecado. Se deleita. Qué triste sería si leyéramos a Amós y nos quedáramos con la impresión de que Dios es solo un Dios juzgador. No, Él es un Dios juzgador y Él es justo en sus juicios, pero Él también es un Dios restaurador. Y eso significa en esta mañana que hay esperanza para matrimonios rotos. Hay esperanza para vidas rotas. Hay esperanza para cuerpos rotos. Hay esperanza para naciones rotas. Y aun si piensas que estás bien y que no necesitas a Dios y que no necesitas ser restaurado, hay esperanza también para ti. Porque aunque no lo sepas, estás roto, estás rota y necesitas ser restaurado, necesitas ser restaurada por Dios. Y Dios, en su gracia, aún a ti, que piensas que no lo necesitas, te ofrece restauración en esta mañana. Y en el punto número 2 voy a mostraros cómo Dios lleva a cabo esa restauración, cómo Dios logra esa restauración. ¿Por qué debería alegrarnos la restauración de Israel? Número 1, porque su causa es divina gracia. Número 2, porque su cumplimiento es Cristo. Porque su cumplimiento es Cristo. Hay una pregunta inevitable que nos hacemos cuando leemos nuestro pasaje de hoy, es esta. ¿Cuándo es el cumplimiento de la promesa de restauración que vemos aquí? ¿Cuándo? Una pregunta lógica, ¿verdad? Pues el pasaje no describe un tiempo exacto, solo nos dice en aquel día, versículo 11, y he aquí vienen días, versículo 13. Indica un tiempo futuro para la audiencia original. Lo que sí parece claro es que hay una correlación entre la restauración de la casa de David y la restauración del remanente del pueblo de Dios. Os voy a pedir, hermanos, que prestéis atención de aquí en adelante. Bueno, seguramente habéis estado prestando atención ya, pero esto va a requerir bastante concentración porque vamos a estar profundizando en algunos temas que quizá nunca antes habías considerado, pero creo que son importantes para que podamos entender este pasaje. Hay una correlación entre la restauración, que ya vimos, de la casa de David y la restauración del remanente del pueblo de Dios. Entonces, aunque pareciera que la promesa se cumplió, alguno podría leer esto y decir, esto se cumplió cuando un remanente de Judá volvió a la tierra después del exilio babilónico. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Esdras, en Nehemías, un remanente no del reino del norte, sino del reino del sur. Ya hablamos de eso. Dios escogió preservar un remanente principalmente del reino del sur de Judá, por un propósito que vamos a ver en un momento. Pero vemos que algunos piensan que ese es el momento de la restauración. Pero es bastante claro que ese regreso no fue el cumplimiento en sí, sino un anticipo del cumplimiento. A veces en la Biblia vemos anticipos de lo que Dios va a hacer.
El verdadero cumplimiento sería cuando la casa de David fuera restaurada. Y sabemos que la casa de David no fue restaurada cuando volvieron del cautiverio. Y esto lo sabemos también por el lenguaje de nuestro pasaje. Quiero que prestéis atención al lenguaje que vemos en los versículos 13 al 15. Ahora, este es lenguaje de bendición, obviamente lenguaje de restauración, lenguaje poético. Dice así: aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Esto describe una abundancia donde ni siquiera se llevan a cabo esos periodos de espera, ¿no?, entre la siega y la cosecha. Hay tanta abundancia. Se están literalmente pisando los talones, ¿vale? Tanto el que siembra como el que cosecha. Y dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y uno podría decir, bueno, ahí está el cumplimiento, cuando los traiga del cautiverio. Dice: y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Ahora, eso no se cumplió en ese momento. Porque sabemos que aunque volvieron a la tierra, perdieron la tierra en el año 70 después de Cristo. Entonces, esa promesa de permanencia, de estabilidad, no se cumplió como tal en el regreso del exilio. Además, ¿dónde está la restauración de la casa de David? Muy bien. El tiempo post-exílico, después del exilio, fue un tiempo precioso para el remanente del pueblo de Dios, pero no fue una restauración completa, mucho menos permanente. Algo se había recuperado, pero no todo. Para que eso sucediera, faltaba la restauración de la casa de David. ¿Dónde vemos eso? Versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahora bien, cuando dice levantaré el tabernáculo caído de David, eso también se podría traducir, algunas versiones lo tienen de esta manera también, la tienda caída de David. Y el tabernáculo o la tienda de David se refiere no al templo. Algunos han malentendido esto y piensan que está refiriendo al templo. No en absoluto. Sino a la casa de David. En otras palabras, a la casa real de David. La casa real de David. En el tiempo de Amós, la casa de David seguía en pie. Es más, se nos dice en Amós 1:1 que Uzías, hijo de David, era el rey de Judá en el tiempo que profetizó Amós. Pero la casa de David en tiempos de Amós ya estaba en declive. No tenía nada que ver con su época de gloria durante los reinados de David y Salomón. Y pronto caería durante el exilio babilónico. Amós anticipa su caída y anuncia su restauración como la clave de la restauración del remanente del pueblo de Dios. Esa es la clave. Es importante entender que Jehová prometió que la casa de David sería eterna, este es el pacto davídico, y que la estabilidad del pueblo de Dios estaría conectada a la estabilidad de la casa de David. Quiero que veáis conmigo rápidamente el pasaje donde vemos el pacto davídico. Quiero que prestéis atención a esto. Vamos a estar leyendo muchos versículos hoy. Es uno de esos sermones donde vamos a estar viendo muchos versículos, así que quiero que estéis conmigo. 2 Samuel 7, del 8 al 17. Son bastantes versículos, pero quiero que veáis conmigo. Este es el profeta Natán que está profetizando al rey David. Dice así: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Es interesante, aquí está hablando del pueblo, de la nación. Dice, nunca más sea removido.
en el mismo contexto donde se nos habla del pacto davídico. Seguimos. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Casa de David. Es interesante. David quería hacer ¿qué para Dios? Una casa. Jehová le dice, tú no me vas a hacer a mí una casa, yo te voy a hacer a ti una casa. Yo voy a establecer tu casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Esta es la promesa de Dios. Un reino, una casa establecida para siempre del linaje de David. Ahora, algunos han dicho, bueno, este hijo es Salomón. Pues tengo noticia para ti, Salomón pecó contra Dios y su reino no fue un reino eterno. Así que tiene que estar hablando de alguien más. Entonces, como podéis ver, hay una conexión directa entre la estabilidad del pueblo de Dios y de la casa de David. ¿Habéis visto cómo en el mismo pacto davídico se habla de la estabilidad del pueblo en la tierra? Porque hay una conexión directa. Y eso significa que el cumplimiento de la restauración del remanente del pueblo de Dios no sería hasta la restauración de la casa de David. Y esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Cuándo se cumple la restauración de la casa de David? ¿Cuándo se cumple esta restauración? ¿Ya se ha cumplido? ¿Está todavía por cumplirse? Pues quiero deciros una cosa. Durante el tiempo del exilio, los profetas que profetizaron durante ese tiempo y los que anunciaban el exilio ya anticipaban que Dios iba a levantar a uno de la casa de David, que iba a restaurar el trono de David para siempre. ¿Y le llaman qué? El Mesías, el ungido de Dios. Isaías 9, del 6 al 7, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pues hermanos, en el anuncio del nacimiento de Jesús, en Lucas 1, del 32 al 33, vemos estas palabras. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, no tienes que ser un erudito, no tienes que ser un experto en interpretación bíblica para darte cuenta que Cristo es el cumplimiento de esta profecía. Sin duda, el rey es Cristo, pero ¿cuándo llegó a ser rey? ¿Cuál fue su ceremonia de entronización? Pedro lo explica muy bien en su sermón en el día de Pentecostés. Muchos pasajes para mostraros. Hechos 2, del 29 al 36. Varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo, aquí va a hacer referencia al pacto davídico.
Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, esta es su ceremonia de entronización. ¿Quieres saber cuál es el significado de la exaltación? ¿Por qué era necesaria la exaltación, no solo la resurrección? La exaltación del Hijo, la ascensión del Hijo es su ceremonia de entronización, donde Él se sienta a la diestra del Padre. Esa es su ceremonia. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mira cuál es su conclusión. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Rey entronizado. Entonces, si la casa de David ha sido restaurada, ¿no significa eso que el remanente del pueblo de Dios ha sido restaurado también? La respuesta es sí y no. Sí y no. El reino de Cristo ha sido inaugurado con la primera venida de Cristo y en ese sentido la restauración del remanente del pueblo de Dios ha comenzado, pero todavía falta la consumación del reino de Cristo. El reino de Cristo ya ha sido inaugurado. No hay otra manera de entender estos versículos que os acabo de leer. Él es rey. Él está ya sentado sobre el trono. Él no está esperando recibir un reino. Él ya tiene ese reino. Su reino ha sido inaugurado. Falta la consumación de su reino. La consumación de su reino. Y eso no será hasta la segunda venida de Cristo. Y ahí es donde veremos el cumplimiento total. Ahí es donde vemos lo que enseñó Pedro en Hechos 3:21 que leímos al comienzo. ¿Qué dice? Ahí lo tenemos en la pantalla. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esa es la consumación del reino. Eso es lo que falta todavía. Pero lo importante para recordar es que el cumplimiento de la restauración que vemos en nuestro pasaje es Cristo. Hermanos, ¿por qué debería alegrarnos que el cumplimiento de la restauración es Cristo? Porque en Cristo entendemos cómo es posible que el Dios restaurador pueda restaurarnos cuando lo que merecemos es juicio. La restauración es por divina gracia, pero esa gracia se encarnó. Esa gracia se encarnó. Cristo vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y Él resucitó en victoria contra el pecado, la muerte y Satanás. Y Él fue exaltado a la diestra del Padre y reina con poder. La restauración, tanto individual, eso incluye la resurrección corporal que nos espera todavía, tanto individual como cósmica, la restauración de todas las cosas, de todo el universo, es posible para nosotros hoy porque Cristo ha vencido. Y Él reina con poder. Pero para ser restaurado debes arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en la obra de Cristo por ti. Amigos, Cristo reina y Él está llevando a cabo sus propósitos restauradores en este mundo. Y esto nos lleva al punto número 3. Os pido que me deis un poquito más de tiempo, porque esto es muy importante. ¿Por qué debería alegrarnos la restauración de Israel? Número 1, porque su causa es divina gracia. Número 2, porque su cumplimiento es
Cristo, número 3, porque su propósito es nosotros. Porque su propósito es nosotros. Quiero que veáis esto conmigo. He dejado este punto como último porque creo que es importante que entendamos que todo este pasaje tiene que ver directamente con nosotros. La palabra clave es para. Cada palabra es importante. Quiero que prestéis atención a una palabrita que se llama para. El para indica propósito. El propósito de algo. Esto es para, cuando decimos eso que estamos diciendo, este es el propósito de algo. Bueno, vamos a leer. Estamos armando las piezas aquí del rompecabezas. Dicen, aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Ya hemos visto cuál fue la inauguración de eso, con la exaltación de Cristo. Dice, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ya ha sido inaugurado su reino, falta la consumación del reino. Para. ¿Vale? Esa palabra es importante. Para. Este es el propósito. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. Debo deciros una cosa, es muy importante cuando estáis leyendo la Biblia. Quiero que entendáis algo, hay que ser honestos, ¿vale? La Biblia, las Escrituras son inspiradas por Dios, pero no hay una traducción infalible. Las traducciones son hechas por hombres, puede haber una mejor traducción o peor traducción en un determinado pasaje. Yo leí todos los pasajes que podía encontrar en todas las versiones posibles, incluyendo en inglés, incluyendo la versión King James, que casi siempre es igual a la Reina Valera y ninguna la tradujo igual que la Reina Valera. Os voy a leer realmente lo que es una mejor traducción de esto. Y cualquier traducción que leas va a ser diferente que la Reina Valera. Quiero leeros primero lo que dice la Biblia de las Américas. Dice así. Para que tomen posesión del remanente de Edom. Y ojo, cuando dice para que tomen, se está refiriendo al remanente de Israel. Para que tomen. Entonces, Dios va a levantar la casa de David para que el remanente de Israel, ¿vale? Para que sigáis conmigo lo que está pasando aquí, ¿qué dice? Para que tomen, lo tenemos aquí en la pantalla, si no tenéis la Biblia de las Américas, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre. Esa es una traducción más correcta. Declara el Señor que hace esto. Ahora quiero que veáis una traducción que yo hice del ESV, que es una traducción en inglés. Dice, para que puedan, eso es, el remanente de Israel, para que puedan poseer el remanente de Edom y a todas las naciones que son llamadas por mi nombre. Las traducciones son importantes. Muy bien, aquí tenemos una descripción del propósito por el cual Jehová va a restaurar a la casa de David. La va a restaurar para que el remanente de Israel tome posesión del remanente, porque ese es el lenguaje que usa, remanente de Edom, resto de Edom, para que tome posesión del remanente de Edom y de todas las naciones. Ahora, no olvidemos que Edom ya ha sido mencionado en el libro de Amós, en el capítulo 1, el cual describe el juicio de Jehová sobre las naciones. Edom tenía una conexión fraternal con Israel. Edom era el hijo de Esaú, Jacob y Esaú. Edom tenía una relación fraternal con Israel y tenía una histórica enemistad con Israel, que vemos en Amós 1:11. Entonces, ¿estáis conmigo todavía? La conquista de Edom pareciera a simple vista como una conquista militar con sabor a venganza. Se levanta la tienda de David, y ojo, ese lenguaje de tienda tiene que ver casi con la tienda del rey cuando van a la batalla. Está caída, se ha vuelto a levantar. Muy bien, vamos a ir a la guerra, ¿vale? La casa de David ha sido restablecida. A los primeros que vamos a destruir son a Edom, nuestros enemigos, que siempre nos han perseguido, que nos han hecho daño.
Pero no solo dice que el remanente de Israel va a tomar posesión de Edom, sino de todas las naciones. Un remanente de todas las naciones. Una vez más, a simple vista, esto parece una conquista militar y nada más. Pero si miramos cuidadosamente, nos damos cuenta que esto no es así. Primero, se nos dice que el remanente de Israel va a tomar posesión del remanente de Edom y de todas las naciones. Esta es la primera pista de que la conquista no es una conquista militar. Al igual que hay un remanente de Israel, hay un remanente de las naciones. Mismo lenguaje. Pero la segunda clave es aún más clara. El remanente de Edom y de todas las naciones es un remanente donde se invoca el nombre de Jehová. Es un remanente de Edom y de todas las naciones llamadas por el nombre de Jehová. Ahora, hasta donde yo sé, solo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento invocaba el nombre de Jehová. Y solo el pueblo de Israel era llamado por el nombre de Jehová. ¿Sabéis el significado de llamar a algo? Estás reclamando que eso es tuyo. Es posesión mía. Eso solo decía Jehová de Israel. Entonces, ¿qué significa este versículo? Claramente lo que nos está enseñando es que la restauración de la casa de David tiene el propósito de incluir a un remanente de las naciones al remanente del pueblo de Israel para que lleguen a ser un mismo pueblo llamado por el nombre de Jehová. Bien, si creéis que mi interpretación es un poquito forzada, no tenéis que aceptar mi interpretación porque sí. Quiero que vayáis conmigo a Hechos 15. Y quiero que veáis la interpretación del medio hermano de Jesús, Jacobo. Y quiero que veáis si coincide la interpretación de Jacobo con la interpretación que os acabo de dar. Quiero daros un poquito de contexto. Yo sé que este sermón se está extendiendo, pero que esto es muy importante que lo entendáis. El contexto de Hechos 15, hermanos, es el llamado Concilio de Jerusalén. Durante el Concilio de Jerusalén se estaba debatiendo cómo es que los gentiles llegaban a ser parte del pueblo de Dios. Había un grupo de judíos que decían, la manera que los gentiles llegan a ser parte del pueblo de Dios es haciéndose judíos. ¿Estáis conmigo? Pedro se levanta, Pablo y Bernabé se levantan y Jacobo se levantan y dicen, no. Somos incluidos, los gentiles son incluidos al pueblo de Dios solamente por gracia, solo por fe, solo en Cristo Jesús. No haciéndose judíos. Entonces, con ese contexto en mente, quiero que veáis la interpretación de Jacobo del pasaje que os acabo de leer en Amós. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Mira esto, mira este lenguaje. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Os suena? ¿Os suena el lenguaje de Amós? Tomar de los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y aquí va a citar el pasaje que os acabo de leer. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Imaginaos, cuando él dice esto, ya ellos saben que la casa de David ha sido restaurada con el Mesías, con Cristo. ¿Qué falta entonces? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y Jacobo cita este pasaje para decir, esto se está cumpliendo en medio de vosotros. El Mesías ya ha llegado y la conquista ha comenzado, pero no es una conquista con una espada física, sino con la palabra de Dios, el Evangelio.
y los gentiles se están uniendo al remanente de Israel para hacer un solo pueblo. Hermanos, si no estáis de acuerdo con mi interpretación, quiero animaros una vez más a leer lo que dice Jacobo en Hechos 15. La casa caída de David se restauró con la venida de Cristo, pero el propósito de esa restauración sería para llevar a cabo el propósito divino de crear un pueblo para sí mismo de toda tribu, lengua y nación. Esto tiene increíbles implicaciones para nosotros hoy y es motivo de gran regocijo. Quisiera mostraros rápidamente 3 implicaciones. Primero, la restauración de Israel es nuestra restauración también. La restauración de Israel es nuestra restauración también. Porque nosotros somos incluidos en el pueblo singular de Dios cuando creemos el Evangelio por fe. Este es el punto de Pablo en Efesios. Efesios capítulo 2, del 11 al 15. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Hechos cercanos a qué? La ciudadanía de Israel, los pactos de la promesa, la esperanza, Dios. Antes estabais lejos, ahora estáis cerca. Por la sangre de Cristo, el Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo. La Biblia no puede ser más clara. Y qué curioso que en la profecía de Amós, Jehová escoge a Edom para ilustrar este punto. Edom, el hermano enemistado, llega a ser reconciliado y llega a ser parte del remanente del pueblo de Dios. Eso es lo primero, la primera implicación. La segunda, la restauración de Israel se inauguró con la primera venida de Cristo y se está llevando a cabo por medio de nuestra obediencia a la Gran Comisión. ¿Sabías que Amós se está cumpliendo ahora? ¿Sabes que esa conquista de la que habla Amós se está llevando a cabo ahora mediante la proclamación del Evangelio? Mira esto, Hechos 1. Yo sé que es mucho, pero es que no podía quitar nada cuando lo estaba preparando porque es tan precioso. Hechos 1 del 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, los apóstoles le preguntan a Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Quiero que entendáis una cosa. Los apóstoles tenían una visión etnocéntrica del reino de Dios. Ellos pensaban que el reino de Dios y las promesas del reino eran para judíos étnicos solamente. Quiero que veáis la respuesta de Jesús. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero eso es lo que quiero que hagáis. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. Ya la casa de David ha sido restaurada. Ahora falta la conquista de las naciones. Ahora necesito que el remanente de las naciones se convierta y haya un solo pueblo que se goce de las bendiciones, de las promesas. Tercera implicación. La restauración de Israel se consumará en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Vale?
¿Dónde veo esto? Versículo 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Muchos piensan que eso se refiere a un cumplimiento literal en una tierra literal. Y yo respeto esa interpretación, pero creo que es una visión limitada de lo que la Biblia enseña. Creo que la promesa de la tierra es una promesa que se cumplió temporalmente en una tierra, pero que su consumación es aún mayor que solamente en la tierra que llamamos ahora Israel. ¿Por qué? Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Pablo, escribiendo a la luz de la venida de Cristo, dice, ¿sabe lo que Dios le prometió a Abraham? El mundo. ¿Y sabéis dónde se va a cumplir eso? Apocalipsis 21, del 1 al 5. Quiero que lo veáis conmigo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y de qué pueblo está hablando aquí? El pueblo singular de Dios, compuesto por todos aquellos que creen en Cristo. ¿Qué van a estar recibiendo? Un cielo nuevo y una tierra nueva. Serán herederos del mundo. Eso fue lo que le prometió a Abraham, el mundo. El mundo. ¿Qué dice? Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿No fue eso lo que Dios le prometió a Israel? Aquí se lo está cumpliendo al mundo, al remanente de Israel, al remanente de las naciones, unidas en Cristo como un pueblo. Que dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso es restauración. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es en ese momento y solo en ese momento donde nunca más el pueblo de Dios será echado de su tierra. Porque reinaremos eternamente con Dios. ¿Por qué debería alegrarnos la restauración de Israel? Porque la promesa de restauración es por gracia, es por medio de Cristo y es para nosotros. Es para nosotros. Amigos, todo lo que observamos en el mundo, tanto objetos como personas, tiende al desgaste y al desorden. Pero por gracia y por medio de Cristo hay esperanza de restauración. Y la restauración prometida no es una restauración al tiempo de David o de Salomón. No es una restauración ni siquiera al Edén. Es una restauración al eterno plan de Dios para su creación. Y vemos esa consumación en Apocalipsis capítulo 21. Y todos seremos partícipes de ello, tanto judíos como gentiles que creen en Cristo. Vamos a orar. Señor Padre Celestial.